Y vamos. Perfecto. Bueno, hola a todas y a todos, a nuestros estudiantes acá en Explora. Voy a introducir muy brevemente al profesor Néstor Vázquez. Néstor es, además de un amigo de estos dos amigos de la universidad que uno va formando en la política, a mí siempre me gusta recordar que en esta universidad hay vida en las aulas y en los pasillos, y con Néstor nos conocimos en los pasillos, vamos a decirlo así, eh, que es tan interesante la vida de los pasillos. Ahí se resuelven muchas cuestiones que no se resuelven a veces en las aulas y se resuelven, se discuten cuestiones que no necesariamente se resuelven, pero que exceden a veces el marco estrictamente académico. Y Néstor es profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Eh, es creo el único titular regular de esta asignatura, además de tener una larga experiencia en temas que tienen que ver con la administración de salud. Hicimos con Néstor un proyecto que conté otro día a la mañana del Hospital Nor Patagónico, un proyecto que no fue seleccionado, pero gran parte de lo bueno o lo malo que teníamos allí lo pensamos un poco al abrigo de sus reflexiones sobre cómo debe obrar la salud pública. Y por ahí lo que quiero agregar, es algo que decía yo recién antes de comenzar esta transmisión de YouTube, es que este es un tema, le explicaba a él, que en nuestra facultad, ahora estoy hablando para nuestra casa, a veces es como medio tabú. A mí siendo decano, me acuerdo, hicimos unas experiencias colectivas y donde les presentamos a varios expertos y expertas sobre la temática, abierto a todas las cátedras de arquitectura, y yo explicaba lo mismo que digo ahora, que siendo una cuestión en la que el Estado gasta tanto dinero, apuesta tanto, nosotros no vamos a agotar en una experiencia académica de un cuatrimestre el conocimiento sobre esta cuestión, pero sí abrir los ejes nodales, las cuestiones principales, los trazos gruesos, de modo que ustedes, que en el fondo lo que de alguna manera uno trata es se lleven de la vida, de la formación universitaria, no tanto las soluciones, pero sí por dónde hacer las preguntas, por dónde canalizar las inquietudes, por dónde interiorizarse de más a partir de lo que aprenden aquí. Entonces, en esta idea, que tengamos una cuestión que tiene que ver con salud, que insisto, a veces parece que es sobrecomplejo. Yo creo que no, hay algunas cosas que hay que aprender y corridas, escenas, podemos opinar desde lo que nosotros sabemos, pero que, bueno, de hecho, yo rescato, alguien tiene ahí eh, esto prendido, creo que es Mailén Batista, recuperar esta cuestión que seguramente si le preguntamos a la mayoría de los estudiantes acá, Néstor, nos van a decir que no hicieron, o es el primer ejercicio que hacen de salud, capaz que hay algunas excepciones en toda su carrera, y yo digo, recuperar esto me parece que es bien interesante, así que este por ahí es un aporte de la cátedra, y en este sentido me encanta que puedan estar en contacto con el profesor de salud pública de nuestra universidad, no titular de la cátedra de salud pública de nuestra universidad. Creo que es un maridaje perfecto para hablar un poco de la cuestión y cederle a él. No sé, quizás Axel, la dinámica la pueden establecer ustedes si vamos detrás de preguntas y esto. Le dejaría un pequeño margen para una introducción de su perspectiva, y después la ronda, la jornada o lo que sigue lo guían ustedes. Así que, Néstor, para mí es un enorme placer, y te digo, me es importante por esto, porque creo que poner en nuestras aulas un tema medio tabú en lo que el Estado gasta tanto, y siendo la salud pública algo tan... Quizás la pandemia nos ayudó a recuperar la mirada sobre la salud pública, ¿no? Pero me parece que nada, lo considero un momento muy valioso, ¿sabes? Es que se da no tan seguido, así que vale, te paso la posta. Bueno, muchas gracias. En realidad me agrandaste demasiado, Luis. La realidad es que no soy el único profesor, yo soy el director del Departamento de Salud Pública, soy el director de la Escuela de Salud Pública y de bueno, un montón de cosas que van a figurar en mi lápida. La realidad es que los médicos somos como los curas, no somos como los curas en la parte mala, o sea, en todo. Somos como los curas porque nos metemos en todo,
y creemos que podemos opinar de todo. Entonces yo me voy a meter en este tema fundamentalmente para hacer reflexiones. O sea, ¿por qué uno hace un centro de salud y qué es un centro de salud? Eso es lo primero que uno tiene que pensar. Yo voy a instalar un centro de salud. Digo, bueno, correcto. ¿Dónde lo voy a instalar? ¿En González Catán, en Recoleta, en Colegiales? Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué es lo primero que tengo que ver? ¿Qué se necesita? Ustedes conocen muy bien lo que son los programas de necesidades cuando trabajan en una obra. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Y cómo saco las necesidades? Las necesidades las saco por la epidemiología del lugar, por cuáles son las contingencias de salud habituales, la mortalidad bruta, la mortalidad infantil, trabajar sobre ejes que están vinculados directamente a las personas. O sea, no pensar que yo voy a hacer el hospital o el centro de salud más lindo y más maravilloso si no sé para qué es. Primero tengo que saber por qué lo hago y para qué lo hago y quiénes son los que lo van a utilizar. Después, de acuerdo a estos indicadores que yo ya tengo que ver cuál es el impacto que yo busco con este centro de salud. O sea, el impacto a mediano, a corto y a largo plazo. Porque si hago las cosas bien, es muy probable que cambie la epidemiología del lugar a largo plazo. Entonces, ese centro de salud tiene que estar preparado para esa transición epidemiológica que voy a provocar. Entonces, primero, ¿dónde lo voy a instalar? Tengo que saber, digamos, para qué va a servir. ¿Es necesario que yo instale un centro de salud en tal o en cual lugar? Y después, ese centro de salud, ¿qué características tiene que tener de acuerdo a mis necesidades? ¿Tiene que dedicarse más a la prevención por vacunas? ¿Tiene que tener una guardia de trauma importante? ¿Tiene que ser un centro de stroke? Un centro de stroke de resolución rápida, es decir, un centro de tratamiento, ya sea de enfermedades cardiovasculares, infartos, ACV, como se conocen habitualmente, necesitamos. Y después, es lo que necesita, y uno hasta puede pensar en el equipamiento que va a necesitar, pero también tiene que pensar en el personal que va a necesitar. En ese lugar que yo voy a poner el centro de salud, ¿voy a tener los médicos que necesito? ¿Voy a tener los médicos de batalla? ¿Voy a tener los jefes? ¿Voy a tener los asesores? Esto pasa habitualmente en lugares no tan alejados, no más de 40 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, donde se han instalado hospitales y no se ha podido conseguir personal, pero no por una cuestión económica. No, porque resulta ser que los médicos no podemos trabajar solos. Los médicos necesitamos no solo equipos, sino que necesitamos contención y vinculación. Entonces, de repente, armamos un centro de salud, le ponemos el equipamiento, pero después no tenemos el personal y a veces tenemos los médicos, pero no tenemos los jefes y los asesores. Entonces, el médico va a trabajar un día, tiene un problema grave que no puede más. No va nunca más porque se asusta, porque no tiene, esto es lo que nos pasa a los ateos, ¿no? Como decía Humberto Eco, la ventaja de los creyentes es que tienen a quién pedirle y a quién echarle la culpa. Y acá volvemos con el tema de los médicos. Si yo no tengo a quién pedirle que me ayude, a quién
me tire una soga por hablar mal y pronto, yo no voy más a trabajar a ese lugar. Es más, a mí me ha pasado en mis inicios de estar en un lugar y tener una cantidad excesiva de trabajo y saber que no lo iba a poder resolver. Entonces, no es posible el tener que seleccionar el trabajo. Vos tenés que tratar de resolver y para eso no solamente tenés que tener el equipamiento adecuado, sino tenés que tener los equipos. Entonces, ¿qué hace uno cuando va a hacer un centro de salud? Y como decimos en periodismo, ya tengo la línea editorial, ya sé hacia dónde me voy a dirigir, ya digamos, bueno, este es un centro de salud que va a estar destinado a cirugías rápidas, tratamientos oncológicos ambulatorios, eh, guardia de resolución rápida y después derivación, lo que sea. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar a una preconsulta de ver si voy a tener el personal o no voy a tener personal. Pero no solamente el personal médico, sino todo el personal de apoyo, enfermera, mucama, mantenimiento, laboratorio, estudios de diagnóstico. O sea, hoy en la propia ciudad de Buenos Aires, hay hospitales que que no consiguen médicos de terapia intensiva, ¿sí? Porque a los médicos de terapia intensiva les entonces, de repente, Perdón, a mí se me cortó, no sé si a van a todos. hacer guardia. Perdón, Néstor. A mí se Sí, me sí, cortó, se no sé si trabó. sí. A ver, otra vez. Pero decías porque en la ciudad de Buenos Aires a los médicos y a mí se me cortó justo. Ahí, bueno, yo decía que en la ciudad de Buenos Aires, en la misma ciudad de Buenos Aires, hay en muchos lugares donde faltan médicos de terapia intensiva, porque los médicos seleccionan el lugar donde trabajar, pero no solamente lo seleccionan por el equipamiento, sino lo seleccionan por el personal de apoyo, ¿sí? Lo seleccionan por la jefatura de equipos, lo seleccionan porque hacen guardia en un lugar, pero quieren que haya médicos de piso en ese lugar para poder consultar, para poder dividir la tarea y la responsabilidad. La responsabilidad del médico es muy grande cuando uno está solo frente al paciente. Y entonces uno a veces no consigue los médicos adecuados o no consigue el personal de apoyo, porque hoy en día en cualquier lugar que se traten stroke, que se traten en en un centro en un shock room o en una terapia intensiva, el personal de apoyo, que fundamentalmente es la enfermera profesional, es la que maneja todo el equipamiento. O sea, el médico dice, yo necesito que tenga 24% de oxígeno, que tenga, que se le hagan, que la bomba de succión funcione. Y todo eso lo hace el personal de apoyo. Entonces, cuando uno va a planificar un centro, también tiene que ver ese tipo de cosas. Después hay cosas que ustedes conocen mejor que nosotros, que son dentro de lo que tiene que ver con todo el área de apoyo, ¿no? Que son la calidad del agua, la calidad del aire. Entonces, cuando uno va a proyectar el centro, todo este tipo de cosas tienen que ser tenidas en cuenta. Y por supuesto que en todas partes tenemos que trabajar en lo que es lo más importante para la salud, que es en la prevención, promoción, investigación y docencia. Entonces también tengo que tener equipos para esto, porque yo no puedo hacer investigación, docencia, prevención y promoción
con los nuevos, digamos, a los nuevos los voy a ir integrando al equipo, pero yo ya tengo que tener una estructura básica de trabajo para conseguir que las mujeres vengan a hacerse el PAP una vez por año, que se haga la mamografía. Estoy hablando en vacío, por supuesto, no estoy hablando de un centro de salud en especial, sino estoy hablando de qué es lo que voy a hacer. Entonces, para eso también tengo que tener preparada una zona, un área. Y tal vez esta área o este área, que es prevención, promoción, docencia e investigación, termina siendo el corazón del centro, porque es el que termina dando las líneas de trabajo de futuro y las proyecciones de acuerdo a cómo se está trabajando. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Después hay que tener en cuenta cosas que a veces parecen nimiedades, como ser cuántas puertas de ingreso tiene que tener y si las puertas de ingreso tienen que ser las mismas que las puertas de salida. Yo digo en la gestión del proyecto, ¿no? Es decir, bueno, cuando el personal entra por el mismo lugar que entran todos, o el personal tiene que tener una entrada especial, no para que controlen si viene o no viene a trabajar o el horario, sino para garantizarnos que pasa por el vestuario, se higieniza y se pone ropa limpia y adecuada para trabajar. Y por eso tenemos que tener también otra cosa que a veces, que en general se tiene en cuenta, que es la circulación. Tenemos que tener una circulación técnica y una circulación de pacientes. ¿Por qué tenemos que tener la doble circulación? Bueno, es fundamental. O sea, yo no puedo pasar ni los pacientes graves por el mismo lugar que el resto de la gente, ni puedo estar trabajando con los tubos y todas las demás cosas delante de todo el mundo, e incluso si hay un óbito no puedo estar paseándolo. Pero aparte, la circulación técnica es la que está conectada con toda el área de apoyo, depósitos, farmacias. Se me corta ahí, Néstor, también, ¿eh? Otra vez, a ver. ¿Soy solo yo o a todos? No, también. A ver, Sí, a mí Néstor. también. ¿Se te cortó a todos? Sí, ahí está volviendo, creo. Hasta farmacia te escuchamos. La farmacia, bueno, sí. La realidad está en que en farmacia, el laboratorio, ahí sonamos. ¿Qué pasó? Ahí te escuchamos ahora. Ahora te escuchamos. Ah, bueno. La realidad está que cuando nosotros planificamos este tipo de cosas, nosotros a veces nos olvidamos nos sobregiramos en áreas de diagnóstico. Por ejemplo, el laboratorio. ¿Hay que tener un laboratorio en un centro de estas características? ¿O hay que tener un laboratorio pequeño de resolución rápida y todo lo demás va a un laboratorio central? En realidad, hoy, cuando uno hace este tipo de cosas, tiene el laboratorio de urgencias y el resto va a un laboratorio central donde en realidad se procesan cientos y cientos de muestras que garantizan mucha más calidad por las calibraciones de los equipos que se hacen permanentemente, y esto no quiere decir que se vaya a trazar una muestra, porque esto se hace muy rápidamente, sobre todo si uno está, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa por el laboratorio, por el banco de sangre. Sí, visión de sangre, pero no un banco completo, porque es muy complejo hoy tener un banco completo, y en el banco completo hoy se hacen infinidad de determinaciones para darle calidad al producto que se va a utilizar e incluso para que el producto sirva para más personas.
sé si usted publicidad que muchas veces dice sangre de personas. Porque hoy. Se está cortando, Néstor, a ver. Se está cortando. A ver si. A ver Estás ahí. sí, mejor. Ahora estás con el tema sangre y decías que. A Sí, ver. decía que con la sangre, Sí. en la provisión externa de sangre, uno tiene una provisión permanente y se garantiza una provisión permanente que muchas veces uno no puede garantizarse pidiéndole a la gente que venga a donar, simplemente. Tiene que trabajar con bancos de sangre externos que hacen una provisión adecuada. Y lo mismo nos pasa con la provisión de ropa y con la provisión de comida. Hoy en día, utilizar grandes espacios para comida, cuando la provisión se puede hacer externa, sin todo lo que significa la inversión en una cantidad de personal importante. Y lo mismo pasa con el tema de la ropa, el lavado y todo ese tipo de cosas. Hoy se tratan de hacer externas. Hoy aprovechamos mucho más de otras cosas como ser, en lo que hace a provisión propia, máquinas de oxígeno, por ejemplo. Máquinas que sacan el oxígeno del aire y lo transforman en oxígeno que no puede ser utilizado en quirófano, porque para utilizar en quirófano tiene que ser al 100%, pero sí podemos conseguir oxígeno del 92%, que es mucho más que lo que se necesita para darle a cualquier persona que esté requiriendo oxígeno, y garantizamos una provisión de oxígeno permanente. La otra cosa es cuando hablábamos del tema de que tenemos que garantizarnos espacios flexibles. ¿Qué son estos espacios flexibles? Bueno, espacios flexibles en realidad son todo. Cuando yo planifico una guardia, digo, bueno, una guardia tiene que tener en un centro de salud. Estamos hablando de un centro de salud sin internación. Si hablamos con internación ya requiere otras características. Entonces, yo tengo un centro de salud sin internación. Entonces, en ese centro de salud sin internación, aparte de todas las áreas de apoyo que necesito, tengo la guardia. ¿Por qué tengo que tener guardia? Porque aunque el centro de salud trabaje solamente 12 horas, es una referencia de la población. Entonces, como es una referencia de la población, llámenlo demanda espontánea o llámenlo guardia, yo lo tengo que tener. Porque si a la vuelta del centro de salud a alguien le pegan una puñalada, yo tengo que tener, aunque sea para hacer las primeras curaciones, y después lo derivaré con la ambulancia, que siempre tiene que estar en la puerta. Lo derivaré a un centro de mayor complejidad. Pero yo tengo que tener, ahí tengo que tener al cirujano, al traumatólogo, al clínico y al pediatra siempre. Porque puede haber una urgencia de parto, porque puede haber un chico que se ahogue, porque puede haber infinidad de, digamos, una persona que haga un shock anafiláctico porque es alérgico al maní y sin querer comió maní. Y entonces tenemos muy poco tiempo para salvarle, para darle 2 miligramos, para darle 0,2 de adrenalina subcutánea y salvarle la vida. No podemos esperar que, no, espera que te lo llevo a... No. Digamos, esas cosas que son súper urgencias, tengo que poder resolverlas. Por eso necesito una guardia. Y cuando hay una guardia, que es un lugar de referencia, como les digo, la gente va. La gente va donde hay medicina cerca, la gente se acerca. Y entonces van a ese lugar, entonces tengo que tener una cantidad de boxes para atender, tengo que tener una amplia sala de espera para que la gente pueda estar cómoda, tengo que tener un área de triage donde se diga, bueno, esto es amarillo, esto es verde o esto es colorado, rojo, perdón. Me salió Barrio Norte, disculpen. Esto es rojo y tiene que ser atendido urgentemente. Si viene un tipo con un dolor en el pecho, yo no voy a empezar a hacerle preguntas ni a pedirle los documentos. ¿Sí? Voy a tratar de atenderlo. Esto
tiene que estar proyectado, tiene que estar preparado y tengo que tener un showroom perfecto, dice un showroom con dos camas, todo preparado, es una sala de terapia intensiva de resolución rápida, donde tengo que tener todo para atender al paciente, tratar de estabilizarlo y después, bueno, después será derivado porque este no es un centro de internación. De la misma forma, tengo que tener otras 6 camas preparadas como si fueran camas de terapia intensiva para recuperación o para lo que sea, porque como hablamos necesitamos flexibilidad. O sea, yo ahí puedo internar a una persona que tuvo una pavada como un síncope que se cayó, un desmayo o una crisis convulsiva porque ya es un epiléptico declarado y se va a recuperar en un rato, o puede ser que me entre una persona con una crisis asmática y entre en mal asmático y tenga que intubarlo y ponerle las drogas necesarias. Entonces, tengo que tener esos espacios flexibles. Ustedes fíjense lo que nos pasó con la epidemia de COVID, que había pacientes que evolucionaban lentamente, pero había pacientes que en 24 horas entraban en insuficiencia respiratoria grave. Y bueno, hay que estar preparado. O sea, aprendemos, la epidemia de COVID nos enseñó muchísimo. Nos enseñó, primero, que, tenemos que preparar mejor a los médicos para que todos los médicos sepan colocar un tubo, todos los médicos puedan manejar una bolsa de resurrección, que los médicos estén preparados para trabajar en todo lo que necesitamos habitualmente y no solamente en aquellas cosas que le interesan a una pequeña parte de la población. Un área de apoyo que uno nunca tiene en cuenta o pocas veces tiene en cuenta es la de facturación en un centro público. ¿Y por qué es importante el área de facturación? Porque yo tengo que saber cuál es el valor de mercado de mi producto. Yo tengo que saber si mi producto sale más caro o menos caro que en un centro privado. Yo tengo que saber, cuando yo tenga que hacer el pedido y preparar el presupuesto del lugar donde yo estoy, que yo sepa lo que tengo que pedir porque sepa qué es lo que consumo. Y que sepa decirle a los profesionales que trabajan que, como vos bien dijiste, Luis, la salud es un tema muy caro y que tenemos que tener mucho cuidado en cómo consumimos. Y tenemos que tener, aunque les parezca fascista o vigilante, tenemos que tener un control de cuenta corriente de todos nuestros gastadores. Porque con una lapicera uno puede hacer desastre. Bueno, por suerte en este centro de salud no va a haber lapicera. Vamos a manejarnos todo de manera informática y todo lo que se pide queda registrado en el software y es imborrable. Cuando escribo en una historia clínica, yo no puedo corregir. Yo tengo que agregar después que me equivoqué y que lo que quise decir era otra cosa. Pero no puedo borrar lo que escribí, porque si no le permito que haya el riesgo de fraude con las historias clínicas, que es un riesgo muy alto para una institución pública. O sea, todo lo que se hace, todos los pedidos, desde los pedidos de estudios complementarios hasta los pedidos de medicación, hasta la medicación que se le da, en los horarios que se da, todo tiene que quedar registrado y todo tiene que quedar para el archivo, si en algún momento se necesita. Por supuesto que no hay que usar papeles, eso creo que está más que claro. El médico tiene que hacer el médico o quien fuere, tiene que hacer todos los pedidos de manera electrónica
y todo tiene que quedar muy bien registrado y todo tiene que ir por duplicado a la historia clínica y al mail que nos conceda el paciente. Porque todo lo que se hace es del paciente. O sea, nuestra legislación dice que la historia clínica y todo lo que se hace es del paciente y está bajo secreto profesional. Uno no puede revelarlo. Entonces también tenemos que respetar eso, porque si hay algo que es muy importante, es el respeto a la ley que dice que a los pacientes hay que atenderlos adecuadamente. Y eso también tiene que estar registrado en todas partes. Hay que respetar la intimidad. Ustedes vieron muchas graciosos que filman o se fotografían con un paciente en terapia intensiva o con un paciente dormido en cirugía, ¿sí? Que es una violación gravísima del derecho a intimidad del paciente. Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Otra cosa que siempre tenemos que darle a los pacientes es confort. ¿Qué significa confort? Confort significa que si tienen que esperar, no hay problema de que esperen, pero tienen que esperar en un lugar cómodo, confortable, amplio, aireado, iluminado, con baños cercanos. Y ahí va otro detalle, el tema de los baños. Todos los baños tienen que ser baños adaptados. No tiene ningún sentido hacer baterías de baños comunes. Porque igual los baños los vas a tener que hacer. Entonces, sí, probablemente, porque en una superficie grande como la que se plantea, se pueden hacer perfectamente baterías de baño en cada una de las áreas de baños adaptados. ¿Por qué los baños adaptados? Porque hoy no tiene... Hoy el paciente que va es muy peligroso no tener todos los baños adaptados. Hoy el baño tiene que ser amplio. Si un paciente se cae adentro de un baño de los comunes, donde está el inodoro, tres parecitas y una puerta, y el paciente hace una crisis de hipotensión, hace una pavada, un síncope, cambiando la posición del paciente y demás, vos lo podés atender. Bueno, en un baño adaptado vos lo atendés en el baño. No tenés necesidad de andar arrastrándolo, golpeándolo, rompiendo puertas. Digamos, hay que dar confort. Entonces uno dice... Néstor, ¿qué sería, digamos, qué es un baño adaptado? Un baño adaptado es un baño para personas con discapacidad. Ah, ok. Ah, perfecto. Es un baño para personas con discapacidad, que sirve tanto para la de discapacidad motora como para otros tipos de discapacidad. Sí, sí, está claro. Se manejan por luces, por teclas, por sonido. Con más espacio, sí. Si son muy espaciosos, se pueden manejar todo tipo de alertas. O sea, nosotros en un centro médico tenemos que tener alertas para las personas que se cierran en un baño. Tenemos que tener todo tipo de alertas para saber que están bien, que están en condiciones. Estamos atendiendo, se supone que estamos atendiendo enfermos. Después... Néstor, a ver, déjame ahora, yo te dejo seguir. Sí. Quería poner simplemente algo para los estudiantes. Soy un acá charlatán, ya lo sé, gracias. ¿Cómo? Soy un charlatán, ya lo sé. No, no, al revés, al revés. No, para dejarte seguir y esto, que puedas tomar un sorbo del té o el café o el agua. Lo interesante de escucharlo a Néstor es que quizás hay algunas cuestiones como
nosotros hay parte del programa Necesidades que seguramente les asignamos un programa, hubo un lugar que les elegimos donde situar como el centro, pero es interesante escucharlo en el sentido de enterarnos de más cosas, de cómo nace un proyecto, cómo nace una necesidad, la complejidad que tiene que ver, que a veces no es solamente la situación física, estrictamente física o arquitectónica, sino todo lo que no, los recursos humanos, las problemáticas de los recursos humanos. O sea, me parece que por un momento no estamos buscando en esto la solución a cómo hago el proyecto, sino saber más de un tema del que sabemos poco. Y entonces yo en esto creo que por ahí valoremos, no hace falta ser lineales en el sentido que, mira, qué ancho tiene que tener el pasillo o cómo pongo una sala al lado de la otra, sino entendernos un poco del mundo de la salud en estos centros y sus problemáticas, y después cada uno de ustedes un poco también con nosotros, y nosotros sabrán encontrar como las resoluciones particulares, pero no nos perdamos de escucharlo a Néstor esto, en estos niveles a veces de pronto de ciertas generalidades y de pronto de micro detalles que me parece que son interesantes desde su perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva más, si se quiere, específica, como sería nuestro cliente de alguna manera, en términos generales, porque se parecería más a nuestro cliente ministerio y no necesariamente cliente de este centro de salud particular. Yo no tengo el registro de cuál es el plan el programa de necesidades del centro que tenemos nosotros entre manos, pero te quiero tomar y los invito a las estudiantes y los estudiantes a tomarte un poco así, tratar de escucharte por un momento, no es que nos estés dando la solución específica, sino escucharte a propósito de la problemática, ¿no? Así que nada, así este entremés para seguir, Néstor, dale, porque digamos, a esto vinimos, así que dale, Yo sigamos. les voy a explicar a ustedes que un centro de salud nuevo tiene que tener la menor cantidad de plantas posible, que tiene que tener rampas, que tiene que ser lo más autosustentable posible, que tiene que tener tratamiento propio de agua, que tiene que tener tratamientos propios de residuos, que tiene que tener áreas específicas de tratamiento para residuos patológicos, para la sacada previa a que vengan con el camión a llevarse los residuos patológicos, el tratamiento previo, que tiene que tener morgue, que la morgue tiene que ser un... Ahí se cortó, Néstor, otra vez. A ver. Sí. Ahí se cortó. En la morgue, como nos morimos todos. Sí. En la morgue se cortó. Y sigue cortado, ¿no? Sí, cortado. ¿Me escuchan los demás o no? Ahora sí. No, se cortó ahora sí otra vez. Ahora te escuchamos de nuevo. No sé qué pasa con esta porquería. Bueno, les Se decía cansa a veces. ¿eh? Internet se cansa a veces. Sí, sobre todo de mí. No. Les decía que en el tema de que uno tiene que tener todas estas áreas que a veces no parecen ser, o todas estas cosas que a veces no parecen tener, es importante. Ya, digamos, que sea lo más autosustentable posible, que pueda tratar el agua que se va a utilizar para que tenga la mayor calidad posible, para que el agua, para tener la planta de tratamiento de agua adecuada para hacer hemodiálisis, por ejemplo, si se va a tener hemodiálisis en el lugar, que cada una de las áreas específicas, como ser los quirófanos, que tiene que haber por lo menos 2 quirófanos, no uno solo. Se cortó de nuevo, ¿no? Que haber Otra vez, Néstor, ahí se nos cortó, pero entendimos que tiene que haber 2 quirófanos, no uno solo. Que tiene que haber una sala de uso y yesos, que tiene que tener una sala de partos, aunque parezca que la sala de partos es una sala flexible donde el médico puede hacer tanto parto como una cesárea. Les digo porque uno tiene que ir siempre a aquello que es lo que más va a ocurrir, al margen de lo que uno quiera hacer, que uno quiera hacer un accesorio porque quiera hacer hemodiálisis, quiera hacer quimioterapia o quiera hacer cirugías de resolución rápida, que quiera hacer
videolaparoscopía, que quiere hacer estudios de videos colónicos o esófago gastroduodenales, que uno quiera hacer todo este tipo de cosas, es importante, pero uno tiene que saber que nos van a ocurrir otras cosas y que tenemos que estar preparados para esas otras cosas, porque lo que podemos resolver nunca es importante. Importante es lo que no podemos resolver. Esto es como cuando alguien dice, ¿a vos te importa la plata? No, la verdad que no, porque la tengo. La plata le importa al que la necesita. Y esto es más o menos lo mismo. O sea, hay que tratar de pensar que hay que resolver otras necesidades más allá de las que nosotros queremos atender. Porque hay centros que no son así, como por ejemplo el Centro Quirúrgico del Callao, que es un centro privado, donde se hace todo programado. Pero tiene un hospital de apoyos a 6, 7, 8 cuadras. Y esto, yo no puedo en un lugar público, es un lugar privado, pero en un lugar público yo no le puedo decir a la gente, anda casa y cuadras, hay un hospital. Porque aparte, una de las ideas de los centros de salud es la deshospitalización de la gente. Tratar de sacar a la gente del marco del hospital y llevarla a lugares de resolución rápida que tengan la mayor complejidad posible, eso es cierto. Después tengo que tener otra puerta de entrada para los consultorios, porque los consultorios no deben mezclarse con la guardia. Entonces tengo que tener otra área con las mismas comodidades y demás para una cantidad de consultorios de acuerdo a las especialidades que interese que haya. Siempre tienen que estar las 5 o 6 especialidades básicas, ¿no? Pediatría, cirugía, clínica médica o medicina general, toco ginecología, pero también va a haber que tener un área de salud mental, porque desconocer hoy la problemática de la salud mental en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires es imposible. O sea, nosotros sabemos que tenemos muchos problemas de salud mental. Ustedes saben que los suicidios son la segunda causa de muerte en personas de 14 a 35 años. ¿Sí? Y los suicidas son enfermos, no son loquitos que un día deciden tirarse abajo de un tren. Entonces tenemos que tener un área de salud mental. Hoy la depresión es una realidad, más allá de las enfermedades, más allá de la psicosis, que hoy también son mucho más comunes y nosotros sabemos que de repente un paciente con una demencia en primera etapa, que puede convivir, puede estar perfectamente en cualquier lado, de repente en verano, o porque tuvo fiebre en invierno, se deshidrató, y entonces todo el mundo cree que está mal para internar, y en realidad, agregándole un poco de agua y sal, en unas horas de internación el paciente se compensa. Entonces tenemos que tener previsto un lugar para este tipo de cosas. Estamos hablando de cosas que nos ocurren todos los días, ¿eh? Todos los días. Hay días que no vienen, sí es cierto que hay días que no vienen, pero que hay un choque de colectivos y una mujer, aunque haya sido un choque leve, desencadenó un parto, eso es moneda corriente de todos los días. Estas cosas nos pasan permanentemente. Y bueno, hay que estar, digamos, siempre hay que estar preparado. Siempre Néstor, preparado para... Sí. Te quería preguntar un poquito, recién pasabas por lo de la salud mental y todo esto, y no sé si has leído este libro de Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, donde habla justamente
estamos en la era de las enfermedades mentales, ¿no? Esto es como uno a veces canaliza toda la presión, el estrés, esto, y finalmente la atención pasa por el físico y por uno, pero no quiero entrar en detalles ahora médicos. Y me llevó a pensar por un momento, porque pasaste antes también, hablabas en un momento de los ambientes agradables y pasaste de cuando un centro médico se instala en un lugar y atender las cosas de la inmediación. Entonces, que de alguna manera nosotros siempre vemos como la arquitectura pública, como de alguna manera pequeños faros en los lugares urbanos donde se inserta. Entonces, evidentemente, entre el centro y su inmediación se establece una relación que mucho tiene que ver con, como bien decías, que deshospitalizar, o sea, de aprender, de enseñar, de comunicar, de establecer otro tipo de vínculo. Cuando visitamos en algún momento el Hospital Kirchner con Arnoldo Medina, que en ese momento era el director, no viceministro de Economía, él nos decía como que a veces en los halls se daban, no sé, había cuarteto de cuerdas o esas cosas para que las esperas fueran momentos. Entonces hay toda una cosa como de estos efectores de salud, pero también su impacto en la comunidad, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que más allá de lo específico, cuando estás dentro de una sala y te atienden algo específico, sino es como todo ese mundo que esta máquina también te tiene que permitir ser también eso, un lugar en su entorno, ¿no? Convertirse en un lugar físicamente hablando y también desde el punto de vista humano, en el vínculo entre, no sé, directores, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal y su comunidad de cercanía, ¿no? Ahí decís algo que es muy importante, que es que realmente lo estaba salteando, que es todo el tema de la vinculación con la comunidad. Hoy los hospitales como el que vos nombraste, como el Néstor Kirchner, cuando estaba Arnoldo Medina, la charla con la comunidad es muy importante. Y en este caso, todavía digamos, de la forma que tienen la idea, creo que en este caso es mejor, porque es parte del trabajo de docencia. Cuando uno hace docencia para adentro, o sea, para los clientes internos y para los clientes externos. Entonces, yo hago docencia para los alumnos, hago docencia para los profesionales, hago docencia para el cuerpo no profesional, para el cuerpo de apoyo, pero también tengo que hacer docencia para afuera, para la comunidad, para que la comunidad se siente involucrada y pueda también plantear sus inquietudes con respecto a ese lugar, porque como vos bien dijiste, es un faro de la comunidad. Esto es el lugar, digamos, más importante. Yo creo que incluso, no por sobrevalorarnos, creo que es más importante que la escuela, porque en este lugar la comunidad se tiene que involucrar. Yo recuerdo un hospital que en una época funcionó extraordinariamente bien, que es el Hospital Belgrano, que queda en Munro, creo, si no me equivoco, en el que yo fui a colaborar hace unos 20 y pico de años, en el armado de la terapia intensiva, donde la comunidad estaba directamente involucrada en la administración del hospital. No en la administración económica, pero sí en la administración política del hospital. En trabajar, en laborar sobre el tema de necesidades y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Porque esa es la otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que hacer en un hospital? O sea, es fundamental hacer que la comunidad se sienta parte del centro de salud, cuando uno habla de un centro de salud público, porque es la única forma de que tenga futuro, de que esté protegido. Nosotros vemos hoy con mucha preocupación, con mucha, pero mucha preocupación de verdad, la violencia que hay en muchos centros de salud de la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, por supuesto. Y esto tiene que ver con esto que estamos hablando, con que la comunidad se siente ajena al lugar y se siente agredida por el lugar. Entonces vos me vas a decir, no, pero vinieron 20 tipos con un tipo herido de bala, lo tiraron ahí arriba y quieren que viva.
Y sí, lógico. Claro que quieren que viva. ¿Qué van a querer? ¿Que se muera? No lo llevaron para que se muera. Lo llevaron para que viva. Entonces hay que tratar, y en esto tiene mucho que ver la docencia del cliente interno, hay que tratar de que la gente pueda comprender, de que todos estén preparados para contener. Porque yo he escuchado historias tremendas y siempre cuento, hay una película inglesa, no, americana, perdón, una película americana donde un hombre, un judío muy practicante, lleva a su... Se cortó, Néstor, a ver. A ver, se cortó. Un judío practicante lleva su... Y ahí que ahí se cortó. Hola. Quedó fijo. Se quedó fijo. Los que se quedaron fijos, para mí son ustedes los que se quedaron fijos. Claro, pero eras vos. Para mí O son sea, ustedes los que se quedaron fijos. había que un judío practicante y ahí nos quedamos. Ahora te escuchamos. A ver. Llegamos a determinados nudos y para ahí, viste, como vamos a la pausa. Ahí te perdimos, Néstor. A ver si lo recuperamos en el interín, se vuelve a conectar. Ahí colgado. Ahora, Ahí, cuando ahí, vuelve, ahí volviste, cuando Néstor. vuelve con el hijo de la... ¿Me escuchás? Ahora sí, habíamos Ahora llegado un americano judío practicante. Sí, lleva a su hijo con dolor de panza y fiebre a un hospital público en Manhattan. La enfermera no le da bolilla, el médico no le da bolilla, nadie lo atiende, pasa horas, entonces deciden irse a su casa. Cuando se van, el chico se agrava, vuelven y pasan por el mismo circuito y el chico se muere. Se muere ahí sin que lo atiendan. Entonces él se va a su casa, lleva a su hijo, lo lleva para hacer el rito y cuando termina eso, vuelve con un arma y los mata a todos. Entonces creo que la película se llama Soy culpable o Yo confieso, algo así. Y entonces el abogado le dice, no hay problema, yo lo voy a sacar, usted no es culpable de nada porque en la situación que actuó y lo que ocurrió, yo lo puedo sacar. Y el tipo dice, de ninguna manera, yo soy un judío practicante, yo maté, yo tengo que ir preso. Pero esa no es la parte importante. La parte importante es la desatención que se hace a la gente. Eh, con el tema de los migrantes. Hay un gran desprecio en la comunidad médica con los migrantes. Entonces también esto es una cosa que tenemos que trabajar con la comunidad para que esto no ocurra. Y bueno, son temas que tienen que ver con la gestión de un nosocomio de estas características. O sea, la gestión no es solamente atender gente, hacer análisis o hacer una videocolonoscopía. O sea, para que funcione hay que hacer... ¿Sigo estando o me fui? sí, sí, estás. Ahora va bien. No, porque escuché un ruido, pensé que me Sí, había sí. ido. Entonces, todas estas son las cosas que tienen que ver con la gestión de una obra, porque una obra, un hospital puede ser magnífico, pero si no tiene todos estos elementos adentro, no va a funcionar. Y después está el tema del mantenimiento. Tanto el mantenimiento de la infraestructura como el mantenimiento de todos los elementos tecnológicos que se utilizan dentro de un centro de salud. Entonces necesito dos equipos. Necesito un equipo externo para atender todos los equipos como corresponde de bioingenieros y necesito una guardia de bioingeniería. Porque no se me pueden romper los equipos cuando los necesito. Hay hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires
que tienen un solo equipo, hospitales que tienen 13, 14 quirófanos y tienen un solo equipo de videocolonoscopía funcionando. Y no le funciona el tomógrafo. O no, bueno, después también hay que ver, trabajar muy bien, y eso creo que lo hablé con vos en algún momento, en el tema de los lugares para instalar los equipos. O sea, dónde es conveniente tener un resonador magnético, dónde es conveniente tener un tomógrafo computado. Digamos, no vaya a ser cosa de que tenga el resonador magnético en un lugar determinado y por haberlo puesto cerca de los lugares donde están los monitores no funciona ningún equipo, o no se puede usar el resonador magnético, o no se puede usar ningún monitor ni ningún equipo, porque se bloquean. Yo creo que te conté la experiencia de que se colocó el resonador magnético en un sanatorio importante, en un lugar determinado, y a ninguno de los edificios del vecino le funcionaba la televisión. O interfería con el subte. Digamos, cosas que no nos pueden pasar, ¿no? Eso, Néstor, para detendernos a un detalle, creo que alguna vez trabajé con un tío médico en General Roca, habían llevado un resonador magnético y no sé si todos los muros eran de hormigón, había una especie de aislación como muy importante justamente por temas de ondas. O sea, ellos no saben y por ahí no tienen por qué manejar esta complejidad, pero es interesante que la escuchen, o sea, que se lleven algunos detalles de complejidades donde ya cuando uno entra más, ¿no? Claro, la jaula de Faraday tiene que funcionar perfecta, porque si yo voy a tener un resonador y por más que la jaula funcione perfecta, al lado voy a tener un centro de cirugía cardiovascular mínimamente invasiva, es decir, colocar stent, hacer estudios cardiovasculares complejos, corro el riesgo de que los equipos no funcionen bien. Claro. No, digamos, si uno tiene espacios para hacer las cosas, al margen de hacerlas bien, como decís, con una buena jaula, la realidad es que uno tiene que correr la menor cantidad de riesgos posible. Y después, bueno, el tema de en qué niveles conviene tener los equipos de diagnóstico y en qué niveles conviene. Otro cortecito, a ver si lo podemos superar rápido. Si te quedas solo es porque te cortaste. A ver. No, no estoy solo, yo los veo. Ahora perfecto, bueno, ahora está. Dale, ahora seguimos. Ahí volviste. Yo los escucho por... A mí se me queda frisada tu imagen. Yo creo que A todos, me parece. a todos, sí. Se ve como algunos momentos. Se ve que tenés un resonador magnético al Bueno, lado. dame un minuto, quiero hacer algo, pará. A ver Dale, si dale, dale. puedo solucionar algo más. Yo mientras insisto con esta idea, ¿no? Para nosotros y nosotras tomarlo no literalmente, sino para entender la complejidad, pero también una vez corrida la complejidad, estos son edificios, deben entrar luz, hay que poner instalaciones, tiene que tener ambientes agradables, o sea, tiene que ser una arquitectura que tenga un lugar externo previo, cómodo para llegar bien, es un espacio público delante de un edificio público. Ahí volviste, Néstor. Así que, Sí, ahí sí. cambié de canal. Bien, parece que ves mejor, así que mi pantalla se mueve con más brillo, así que dale, avanti. No, decía que bueno, que me parece que debiéramos pasar a preguntas e inquietudes, porque ya llevamos una hora. Justo ibas a decir, Dale. perdón, lo de los niveles. ¿Dónde debería estar el Sí, nivel de sí. diagnóstico? Decía que es importante saber en qué niveles colocar, digamos, cada área, ¿no? O sea, si yo voy a tener, yo tengo que garantizarme los niveles de trabajo. Entonces, y bueno, mira, tal vez en los consultorios, como tengo la rampa, pueden estar en un nivel, lo que es quirófano, lo que es aquello que es rápido y urgente, estar en un nivel más cercano. Bueno, buscar la ubicación de las áreas de acuerdo a lo que yo considero que voy a necesitar y aquello que va a ser más urgente o menos urgente.
no necesito tener el laboratorio de hemoterapia en un nivel cercano, porque una bolsa de sangre se puede subir o bajar por una escalera. Y después, bueno, los equipos de apoyo eléctrico y, como decíamos, la máquina de oxígeno, los lugares de bombas, todo ese tipo de lugares, bueno, obviamente que esos, algunos deberán estar en la terraza y algunos deberán estar en el subsuelo. Ahí, Néstor, te meto un bocadillo y tipo pregunta, y si quieren abrimos un poco, si los chicos quieren, los estudiantes quieren preguntar, podemos ir abriendo ese espacio, pero no sé si estás muy en autos, pero en algún momento, en términos de arquitectura hospitalaria, estuvo muy de moda los entrepisos técnicos, ¿viste? Que era esta idea que a veces entre un primer piso y una planta baja se metía todo un piso, casi un piso, porque esto permitía una alta flexibilidad para las instalaciones que por ese lugar se llevaban hacia abajo o hacia arriba, y con la idea de la flexibilidad o de los cambios futuros, atender cambios futuros. Con el tiempo se empezó a ver que no era tan grande el volumen de lo que, digamos, de las instalaciones, con lo cual dejar todo un piso técnico era como agregarle un piso al hospital, un piso a todos los trayectos verticales, ¿no? O sea, estamos hablando de hospitales extendidos de 2 plantas, no más hospitales bajos, pero que tenían este entrepiso técnico. Creo que el hospital de niños es un caso de estos. Y entiendo que es una práctica que con el tiempo se abandonó porque, si bien hay que atender las flexibilidades, pero el volumen, las cosas son cada vez más chicas, más apresadas, se resuelven en menor superficie de alguna manera, y esa especie de entrepiso técnico se vio que no era tan importante en esa, digamos, atiende la flexibilidad, pero es un presupuesto muy oneroso que encarece mucho y que después entorpece los tráficos, porque en vez de subir un piso, subís 2 pisos cada vez que tenés que subir, ¿no? No sé si es un tema que... Este es un tema muy interesante, porque en un momento los pisos técnicos se utilizaron en el sector privado para trampear las habilitaciones. Es decir, a vos te habilitaban 10.000 metros de construcción, pero con los entrepisos técnicos hacías 14.000. Ah. Y entonces, en vez de tener 120 camas, llegabas a 150. Claro. Pero en esta idea moderna de pocas plantas, yo creo que esto tiene que estar externo, todo externo. Todo tiene que pasar por afuera. Por afuera, por arriba, pero... Claro. Y es más, todo tiene que estar a la vista. O sea, todo tiene que ser de muy fácil acceso. No tiene sentido encarecer y entorpecer el trabajo. Yo creo que no solo se encarece, sino que se entorpece el trabajo con los entrepisos técnicos. Que ya te digo, me ha tocado ver que en realidad eran fundamentalmente para trampear. No lo digo por el caso del Garrahan, pero tenemos que entender que el Garrahan tiene 40 años de su diseño. Claro. No, perdón, casi 50. Casi 50 con algunas modificaciones de hace 40. Néstor, ¿cómo estás? Te consulto sumando a este tema de un poco de lo programático y qué es lo que debería estar, como bien dijiste, dentro de lo más cercano, lo más urgente y lo que no. Lo vinculo un poco a una preocupación que tenemos, que un poco lo mechamos en el programa, que tiene que ver con el impacto que tiene un edificio de salud respecto del espacio urbano, del espacio público, de lo que lo circunda. Tienen comúnmente mucho impacto en las plantas bajas. Y respecto de lo técnico, o sea, junto dos cosas. Una es, nosotros adrede damos un espacio de pisada tal que podamos dejar por ahí media hectárea o, no sé, 3.000 metros de espacio público. Ese espacio público puede estar más bien circundando el edificio o puede ser parte del interior. Te cruzo 3 cosas. Una es, ¿qué te parece que en esta accesibilidad de los lugares técnicos
guardias, oxígeno, provisiones, depósitos. ¿Qué cosas te parece que nunca dejarías fuera del alcance de una planta baja? ¿Qué te parece que el espacio público como rol dentro de esta integración cumple? O sea, ¿qué rol cumple? ¿Cuán fundamental? Y también teniendo en cuenta la posibilidad de crecimiento de un hospital, ¿no? Como que nosotros en la arquitectura hacemos un equilibrio entre la flexibilidad y el posible crecimiento de un lugar de salud. Si ese espacio tiene que estar cedido a la ciudad, casi como una plaza pública, o si siempre tiene que estar a merced del dominio de lo público, o sea, del propio edificio. Es como una inquietud que tenemos nosotros hacemos hipótesis que van por ahí adrede por carriles muy opuestos. Entonces un poco crucé tres cosas, a ver cuál es tu visión, ¿no? No sé si se entendió. Yo creo, sí, entendí perfectamente. Yo creo que, por supuesto, el espacio público tiene que estar muy involucrado con la construcción. Y, digamos, tiene que ser parte de la construcción. Yo creo que la forma ideal de hacer cualquier cosa de este tipo es tener, digamos, tener proyectada el área de crecimiento en un lugar determinado que uno puede hacer un cuadro radial donde deje algunos de los radios sin construir, sin hacer, pero con la preparación técnica, como cuando uno va a hacer autopistas y deja preparadas salidas que todavía no va a hacer y no va a utilizar en la combinación de otras autopistas, para permitirnos ya tener preparada todo lo que tiene que ver con las áreas de vinculación. Porque en realidad uno lo que va a dejar proyectado como áreas de crecimiento no son casualmente las áreas técnicas, sino son las áreas de utilización intensiva, llámese habitaciones o terapias intensivas, lo que fuere. Entonces uno dejar espacios de radios sin hacer, pero proyectados. Uno no puede dejar de proyectarlo, porque lo que uno cede al área pública, después es muy complejo retomarlo, porque la propia comunidad reclama que no se lo saque. Y con derecho. Así que creo que sí. Creo que tenemos que tener todo aquello que nos permita vincularlos con el aire y la luz, es fundamental, es central. No podemos, digamos, hoy solo las salas de juego son cerradas, pero cuando un paciente sale de cualquier procedimiento que sea y se encuentra con una ventana, es feliz. Porque cuando un paciente, antes hacíamos las salas de terapia intensiva totalmente cerradas y solo con luz artificial y con ventilación forzada. Hoy sabemos que eso es malo. Hoy sabemos que a los pacientes eso los empeora. Antes hacíamos las salas de terapia intensiva comunes y hoy sabemos que no sirve. Hoy sabemos que podemos controlar a los pacientes por cámara y sonido y tenerlos en habitaciones, en boxes individuales, donde pueda entrar la familia a verlos, donde puedan compartir, que eso es mucho más sano que el aislamiento absoluto. Hoy hemos aprendido mucho de ese tipo de... Sabemos que los pacientes, antes era muy común de decir, yo tengo un paciente en terapia intensiva lo paso para terapia intermedia, de terapia intermedia lo paso para la habitación, de la habitación después sale a la calle. Hoy sabemos que todo eso es inútil. Hoy sabemos que un paciente puede salir de terapia intensiva e irse a su casa. O sea, hoy el paciente que está compensado se puede ir a su casa, en tanto y en cuanto tenga un lugar que lo pueda contener.
pero eso de tenerlo tanto tiempo internado, ir pasándolo de uno a otro, es más o menos un contrasentido. Vos un paciente, hoy operás a una paciente de 90 años de la cadera, ¿no? Y cometés el error de meterla un día en terapia intensiva. Cuando sale de la operación, se va a desorientar, se va a sentir mal, va a estar incómoda. En cambio, si está en la misma sala de terapia intensiva, en una habitación individual, con el hijo al lado, ese paciente va a salir compensado y a los 3 días va a estar en su casa, sin necesidad de pasar por otra área. Entonces, el tema, tenemos que ver mucho ese tipo de cosas. Doctor, profesor Bruno, Sí, a ver. por ahí están pidiendo por ahí que cortemos, que ya se durmió. No, estamos, No. a ver si, para Todo lo nada. contrario. Que nadie se haga cargo, ¿eh? No, Quería no. hacerte una consulta, Néstor. Estamos acostumbrados muchas veces en los edificios que nos toca proyectar tener un acceso y a lo sumo un acceso de servicios. En este caso, al ser un hospital y tener ese tipo de programa, acá se generan como 2/3 grandes accesos en todo este lugar, que es el del público que va a un consultorio, el del público que entra por una guardia y el que trabaja en el hospital, que entra por otra puerta. Ahora, aparte de eso, y que me imagino que cada uno de estos accesos tienen algún tipo de control, tenemos lo que vos nombraste, los residuos patológicos, las cosas de lavandería, las cosas que tienen que abastecer al comedor, al bar, al lugar de los médicos, alguna camilla que se tuvo que reparar, entrar y salir. ¿Eso tiene un acceso aparte? ¿Eso está controlado? ¿Cómo es? Eso tiene que tener un acceso aparte. Yo no puedo mezclar al personal que pasa por el vestuario con el que trae la comida, ni con el que se lleva a un muerto. Yo no puedo tener ni con el que se lleva los residuos patológicos. Yo no puedo tener el mismo lugar. O sea, tengo que tener accesos diferenciados. O sea, proveedores es un acceso diferenciado. Y es más, la guardia va a tener un doble acceso, porque va a tener un acceso por rampa para que entre o salga la ambulancia, porque difícilmente llega una ambulancia a un lugar de estas características, pero sí se va a ir una ambulancia con gente de un lugar de estas características. Entonces, Muy bien. va a haber más accesos. Bueno, muy interesante. ¿Alguien, a ver, si quiere... Tenemos para levantar unas dudas de YouTube, no sé poco Vale. si las tienes ahí. Sí, las leo, si les parece. Acá Sí, Macarena, Macarena consulta. Yo tenía una consulta con la circulación. ¿En qué programas es necesario tener circulación pública y privada? ¿Puede haber una circulación mixta en algunos sectores? No es conveniente tener una circulación mixta, porque suponemos que el personal que hace circulación técnica tiene medidas de higiene diferentes al resto de la gente. Entonces, no es conveniente. En el único lugar que se puede mezclar es en la puerta, pero no se deben mezclar. Es más, cuando se dan los informes y demás, es conveniente, y eso nos lo enseñó la epidemia COVID-19, que haya alguna distancia o alguna separación entre la gente y el profesional que da el informe, porque nosotros en este momento estamos en una de las peores epidemias de gripe que yo recuerde. Una gripe que hoy el COVID, la cepa Omicron con todas sus subvariantes, es una pavada al lado de las gripes que están circulando, con gente que la pasa mal durante muchos días.
cuanto menos riesgo de contaminación exista, mejor. Con todo, Néstor, perdón, a veces yo veo las áreas de consultorios externos están como al otro lado de la circulación pública, como son un área no necesariamente conectada con la circulación técnica o de médicos. Tienen sus recaudos para que de pronto el médico entra a la sala por un lado y el paciente por otro, Sí. pero la llegada a esas circulaciones es de la circulación pública a veces. O sea, después... sí, dale esto. Pero cuando uno va a hacer un lugar nuevo, tiene la posibilidad de hacer la circulación sin ningún tipo de problema, la circulación técnica fuera del área pública. Okay. Hasta por una cuestión de intimidad del propio médico, que en algún momento necesite hacer algo y salir un minuto del consultorio, el boxe, donde sea, y no tenga por qué exponerse a que la gente que está esperando se enoje, ¿no? Claro. Popo, Sí. ahí. Felicitas escribió, sumado a la pregunta de Macarena, ¿cuáles programas necesitan sí o sí ventilación forzada? ¿Cuáles podrían tener ventilación natural? Ventilación natural pueden tener todas las áreas menos los circuitos cerrados. Los circuitos cerrados tienen que tener circulación de aire laminar. Los circuitos cerrados son... Los circuitos cerrados son terapia intensiva, que no tiene necesidad de estar a oscuras y no tener ventanas, que tenga circulación laminar de aire, los quirófanos, las áreas de terapia intensiva, hemoterapia, laboratorio, esos lugares es conveniente que tengan circulación por flujo laminar. Hay una última pregunta acá que dice de Martina Babio, si generás un área verde próximo al hospital, ¿qué tipo de programas se podrían poner? ¿Juegos de niños, lugares de encuentro, ferias? Yo diría que lugares de distracción, ya sea de niños y de adultos, no pondría lugares de provisión de nada. Una cosa que es importante también en todos los baños, que cuando yo les decía los baños adaptados, que todos los baños tengan inodoros de contraflujo, cosa de que no haya ningún riesgo de contaminación, ¿no? Eso también es un tema importante, que todos los baños estén provistos de esa forma. Y con respecto Perdón, ¿qué es un inodoro de contraflujo, Néstor? Es un inodoro que solo circula hacia afuera, hacia adentro en realidad. Los líquidos solo circulan en un sentido y no puede haber salpique ni nada. De esa forma se garantiza que todo el material contaminado o contaminante vaya en un solo sentido. Esto Perfecto, se Néstor. puede utilizar cuando se hicieron las áreas de trasplantes de órganos, que era tan importante el usar todos elementos epoxi y los inodoros, porque había que mantener al paciente totalmente aislado y estéril. Yo en esto hago un pequeño entre paréntesis. Quiero para los estudiantes es cuando, si su titular pregunta qué es un inodoro de contraflujo porque no lo sabe, puedo intuirlo. Es como esto de anime, nos tenemos que, digamos, ahora estamos en un YouTube y no es la misma relación del aula, pero muchas veces en el aula decimos cosas que uno no sabe qué son y no hay que tener temor a preguntar. Entonces, a veces a mí me interesa con esto de pronto hacer una pregunta de algo que no sé, es bueno, si Luis no lo sabe, yo también tengo derecho a no saberlo. Es mentira, Luis lo sabe, es mentira, Luis sabe lo que es. Está bien, pero me importa el reflejo, ¿no? De que uno se anime a preguntar, porque nada, uno no tiene por qué saber las cosas. Y hay muchas cosas que uno no sabe en esto, y a veces trato de preguntarlo deliberadamente, porque me imagino que si yo no lo sé, quizás muchos no lo sepan, y es un poco a veces romper esa cultura del temor a preguntar. Pero bueno, ahora un poco estamos en un programa YouTube que no es lo mismo que estar en un aula, que uno puede por ahí, es más franco el acceso a la pregunta que acá. Pero bueno, no sé si... sí, Néstor.
Lo que pasa es que sé más cosas porque soy más viejo. Ay, porque Vos sos muy joven, Luis. existe la especialidad, perdón, existe la especialidad, que es una cosa interesante, ¿no? Es una cosa bien interesante. Sí, también hay un tema que no les hablé nada, que es un tema muy interesante, que es bueno tenerlo proyectado en todas partes, y ustedes vi que había en la base del proyecto, que es el tema de todo lo que es rehabilitación. Y esa tiene que ser, y acá con esto termino y ya no los molesto más, esa tiene que ser sí un área muy flexible, porque hoy la rehabilitación va cambiando permanentemente y va virando hacia otras áreas. Entonces, originalmente lo que conocíamos como un gimnasio, hoy puede ser un área de rehabilitación. O sea, hoy la gente se rehabilita con máquinas mucho más amables, con menores esfuerzos. Antes usábamos rehabilitación en piletas, que era muy útil, pero es muy cara, muy compleja y demás, entonces tenemos que usar métodos modernos de rehabilitación, y sobre todo tenemos que darnos cuenta que la rehabilitación no solamente es la rehabilitación motora. Tenemos que entender que existe la estimulación temprana, que existen otras formas de rehabilitación para los niños chiquitos, la rehabilitación que está vinculada a todo lo cognitivo. Hoy sabemos que hay muchos problemas cognitivos, ya sea en chicos, en personas jóvenes, en adultos y en adultos mayores. O sea, tenemos que tener esa flexibilidad nosotros de entender todo este tipo de cosas, fundamentalmente estos dos puntos, porque después están las rehabilitaciones sensoriales, que son ya una cosa más puntual y compleja y van a otros lados. Pero nosotros sabemos que vamos a tener un colegio cerca donde va a haber problemas con chicos y que esos chicos van a venir a consultar los madres. Y tenemos que tener preparación de ese tipo de cosas. Néstor, pregunto yo todavía alguna más. ¿Hay algún centro médico, digamos, local en Argentina que vos digas, a mí me gusta mucho uno, me interesa mucho, hay uno que creo que es valioso, creo que es interesante de ver, o de alguno que sepas en algún otro lugar también de Latinoamérica o en el mundo? En todo caso, para que se pueda googlear y entrar a internet y el profe Vázquez dijo, y bueno, vamos a ir a verlo. Mira, la realidad es que para un centro asistencial de hospital de día, como el que se proyecta y que me encanta que se animen a proyectar este tipo de cosas, no hay ninguno en la Argentina que tenga características similares. Es probable que haya alguno casi similar, no similar, que tenga, digamos, que tenga toda esta infraestructura gigante que tiene esto. Puede ser que haya alguno dependiente de la universidad, de alguna universidad de Alemania o dependiente de alguna universidad americana, pero en general están más focalizados en programado o están más focalizados en 5 especialidades básicas. Es difícil encontrar un centro que tenga estas características, porque estamos hablando, yo les estoy diciendo que este centro puede ser una revolución, ¿eh? O sea, si uno pudiera hacerlo realmente, es algo, me gustaría participar porque es algo muy interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta más? ¿Sí? Teniendo en cuenta que estamos trabajando, ¿viste?, en el medio de la ciudad y que de acuerdo tanto al código como a la realidad nos encontramos con edificios de 7 pisos enfrente, 8 pisos en alguna de las caras, ¿no?, de todo este lugar. Y también teniendo en cuenta las diferentes áreas que tiene este centro de salud, ¿vos cómo verías que este edificio fuese de 7, 8 pisos?
O sea, ¿cómo verías que fuese en altura en vez de desarrollado todo en una sola planta o en dos? Yo tengo un gusto personal también, acá también va involucrado mi gusto personal. Yo creo que los edificios en altura, yo trabajé en proyección de edificios en altura, en la Ciudad de Buenos Aires, como es lógico, por una cuestión de espacio, y plantean muchos más inconvenientes porque en altura lo único que vos podés hacer es internación. Vos no podés hacer en altura algo que no sea internación. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que sea circulación genera inseguridad en los circuitos. O sea, los circuitos son más vulnerables, y entonces, si vos tenés solamente internación, podés garantizar seguridad en los circuitos, ya sea en los circuitos técnicos como en los circuitos no técnicos. Se vuelve muy vulnerable las estructuras en altura. Que se puede hacer, sí, pero solo para internación. Yo tendría la base de poca altura para hacer un centro de día. Néstor, ¿y qué consideras que es en altura? O sea, ¿hasta cuántos pisos te parece que es casi un No más allá de un tercer piso. planta baja, primero, segundo y tercero? Segundo. No, planta baja, primero y segundo. O sea, Ok, Tres plantas, 3 plantas. 3 niveles, digamos. no, 3 niveles. Claro. Después se hace muy complejo. En la Y, medida que vos vas creciendo, le vas generando inseguridad al sistema. y perdón, Marce, no sé si querés sumar una pregunta, que inmediatamente atrás de eso me interesa esto del primero, segundo piso, un poco el orden programático. No sé si, Marce, vos querés seguir con algo de la pregunta que tenía. No, no, ok. Entonces, Néstor, si tuvieses que decir así, planta baja, primer y segundo piso, ¿qué programas te parece que pueden estar más alejados Bueno, y qué más cercanos? en realidad, yo lo que haría es también tengo que tener, cuando nosotros hablamos del tema del circuito de proveedores, yo el área de proveedores no lo haría por ninguna de estas plantas. Yo acá sí haría un subsuelo o un semisubsuelo para ingreso de proveedores y donde yo voy a tener todos los depósitos. Un área fresca de provisión y depósitos e incluso de la misma morgue, ¿no? Entonces, en una parte de esa área que también se acceda, estarían todo lo que es vestuarios y baños y todo lo que tenga que ver con el tema de personal, para tener una mejor aprovechamiento de la planta baja, que es la planta pública por excelencia, donde voy a tener, digamos, todo lo que es guardia, todo lo que es todo lo que es la planta de atención de temas graves, de temas de urgencias delicados, y después la otra área es un área de accesos para el primer y el segundo piso. En el área baja también me gustaría tener todo lo que es extracción de laboratorio, diagnósticos por imágenes, y sí, fundamentalmente eso. Y después, en una segunda área, todo lo que sea consultorios y todo lo que tenga que ver con los otros circuitos de resolución programada.
ya sea laparoscopía, videolaparoscopía, endoscopías, quimioterapia, Sí, Néstor, en un diálisis. chapa. ¿Cómo? Eso decías en un primer nivel ya. Claro, ¿Cómo? ya en un primer nivel. Ya en un primer Ok. nivel. Ya en un primer nivel, todo este tipo de cosas, y bueno, siempre muy bien individualizadas unas de otros, no, si bien pueden tener un acceso común, después tienen derivaciones, ¿no? Lo trabajaría de esa forma, porque igual como voy a tener circuitos de ingresos por rampa, por ejemplo, yo la rehabilitación la pondría en la última rampa, porque el que viene a rehabilitarse y nada más, no viene a hacer otro tipo de cosas. Entonces, ese puede tener el acceso por rampa perfectamente sin ningún tipo de problema. O sea, siempre buscando el confort del paciente. Nosotros decimos, en salud pública le preguntamos a los alumnos siempre lo mismo. ¿Quién es la persona más importante en un hospital? Y entonces, en general, después aprenden, pero en general dicen el director, el paciente. La persona más importante en un hospital es el paciente. Entonces, todo lo que hace uno lo hace en función del paciente. Entonces, en el último piso estaría el área de, ya te digo, rehabilitación, estaría docencia, estaría investigación, ¿sí? Ese tipo de cosas. Mira, ahí retomando un poco lo que vos contabas, que decías que investigación, docencia, era como vos te imaginabas el corazón, dijiste, de la prevención y todo. Yo inmediatamente me imaginé como que era algo muy del corazón de la planta baja y de lo público. Ahora traes esto de que vas a un tercer piso con... No, tiene que ir, digamos, no tiene que estar en lo público. En lo público va a estar la comunicación, pero todo lo que es docencia e investigación debe estar en un lugar reservado. Mira, perfecto. Cuando quieras hacer algo para la comunidad, por supuesto que pueden acceder, pero es importante que se trabaje fuertemente. Los que trabajamos con los que hacemos docencia sobre médicos, sabemos que requerimos cierta tranquilidad, porque si bien a todos les cuesta preguntar sobre sus dudas, enseñarle a un médico y que el médico tenga que mostrar sus debilidades es más complicado. Es más complejo. Bien. Axel, Popo, yo pienso, salvo que haya otras preguntas. Muy soberbio. No, tomamos 1 hora y media de Néstor. Sí. Mucho. Así que, primero, agradecerle. Estaba pensando, Néstor, que te quería comprometer a que podamos llevarte, no sé si a tu cátedra de salud pública o a algún lugar o de posgrado, lo que sea, invitar a algunos estudiantes o estudiantes que cuando tengan sus trabajos terminados, se los podamos ir a mostrar y contar, en todo caso, como experiencia para tener un cierre. También puedo no sé ir yo a la si, FADU, ¿eh? Bueno, por eso digo, no sé si en un momento cuando haya ya como una producción, ellos tienen la particularidad que este trabajo lo presentan en unos tribunales, o sea, tienen que hacer una presentación oral con sus proyectos, unos tribunales, y con eso es una especie de tesis con la cual terminan la rama de proyecto de la carrera, ¿no? Entonces, previamente hacemos unas correcciones generales, así que quizás yo con todo gusto un día te busco y vamos a FADU e interactuamos con ellos previo a sus tribunales, ¿sabes? No, ¿cómo no? Y, Al final tendría que haber cambiado de línea antes con esta, porque esta no se cortó nunca. ¿Viste qué bien? No, y quizás, Néstor, quería dejar, voy a ver, que hagas el lugar de la reflexión final a vos. Vos sos profe en una facultad que es la que tiene mayores aspirantes a ingresar año a año, ¿no? Es la que tiene mayor población estudiantil de la UBA. Imagino que, como a veces pasa también en FADU, todos ellos, la gran mayoría va por vocación, ¿no? Que es algo que no se da en todas las carreras, debe haber mucho de eso. Muchos van seguramente también, como en nuestra facultad,
a buscar como un poco su porvenir de la mano de su vocación. Y vos sos como también el profe que en todo eso les mete quizás el valor de lo público, ¿no? Y nosotros como cátedra, también una carrera que a veces es muy libre pensadora y está muy enfocada, parecía de yo y el proyecto, yo y mis ideas. Tratamos de instalarle también esto de el espacio público, la ciudad como lugar colectivo, que lo colectivo anteceda a lo individual. Bueno, como esta mirada, yo te digo, no para ponerlo en la banalidad que lo público es lo mejor, ¿no? Pero la importancia de lo público, te invito, te doy pie, manejalo como quieras, llevarlo donde quieras, como profe de salud pública y ahora o director del área del tema. Nada, lo que quieras si querés, de tu perspectiva. No, acá hay un tema muy importante, que es que el debate permanente entre cómo deben hacerse las cosas entre lo público, lo privado y lo social y la interacción. La realidad es que nosotros tenemos un sistema mixto y muy complejo, muy difícil de administrar. La salud es pública, ¿sí? La salud no es de nadie. La salud es pública siempre. Que la administren el Estado, los privados o los semiprivados o lo que sea, es otro tema. La realidad nos enseña que todos aprendemos a través del sistema de financiamiento estatal. La realidad es que todas las innovaciones reales y útiles nacen desde el financiamiento estatal, porque nacen desde esta universidad. Nacen desde esta universidad de financiamiento estatal que nos ha formado a todos. Cuando yo veo cómo se forma un profesor en nuestra universidad, la formación es muy estricta. Entonces, y cuando yo veo cómo es en otros lugares, me doy cuenta del valor que tiene la enseñanza que damos nosotros. Cuando uno va a otras universidades del mundo, en salud pública, y uno habla de comunicaciones, de rutas, de agua, y no habla de hospitales, se sorprenden. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros la salud pública es todo esto. O sea, la salud pública excede a la atención médica. Y entonces, como excede a la atención médica, siempre termina siendo pública. Porque todos sabemos que cuando Jon Snow se dio cuenta que el cólera se transmitía por donde tiraban las heces en el río Támesis, y estableció que no se tome más agua debajo del vertedero de heces, se terminó la epidemia de cólera. Y cuando hicieron las cloacas en París y pusieron el agua corriente, París pasó a ser una ciudad vivible. Y esto es todo público, porque ningún privado va a hacer cloacas ni agua potable. Y esto tiene que ver con la salud pública. Entonces, todos los que son proyectos de innovación, como este maravilloso centro que ustedes proyectan, solo se puede hacer desde el área pública. ¿Por qué? Porque uno no tiene que pensar que va a dar ganancias. Uno tiene que pensar que esto es una inversión que va a dar resultados positivos en la salud de la gente, en la salud de la comunidad en la que está insertada y la que es finalmente quien paga todo este esfuerzo. Así que bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan prestado todo este tiempo. Sé que soy un charlatán. No, qué linda reflexión esto. Así que, me gusta, la verdad me gusta lo que hago. Sí, Yo sí. hago, como ustedes saben, con una gran pasión. Y bueno, nos estamos viendo. Luis, muchas gracias por la invitación. Sí. Popovich. Popovich, Andrés. Y Axel, ahí está Marcelo. Axel, También muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Néstor. Muchas gracias, Axel, por Muchas habernos gracias. aceptado
No, Parezco un poco soberbio porque nunca tengo horario, pero bueno. por favor, un lujo y te manejaste impecable desde la primera charla, así que te agradezco todo el tiempo y la dedicación. En nombre mío, en nombre de todos los docentes, está Marcelo, está Nacho, Leila, todos los docentes que integramos la cátedra con Luis y los demás titulares. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Néstor, Néstor. nos seguimos viendo. ¿Ah? Estamos viendo. Gracias, Néstor, hasta luego. Hasta luego, chao. Gracias, Axel. Gracias a todas y todos. Vamos. Gracias a vos, Luis. Ahora- Popo, Sí, tomás ahora el... Sí, ahora les pasamos en un nuevo link y nos conectamos en 10 minutos. Así descansamos un cachito, estiramos las piernas y arrancamos. Dale. Lo mandamos Dale. al grupo de WhatsApp. Gracias. Todo con todo lo que habló el plomo de Vázquez. No. Gracias, Néstor. Gracias. Increíble. Gracias, Néstor. Un campeón, dale.